¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a otro programa más de ¿Qué te cuento?, que es una colaboración entre la plataforma de Agenda MX y la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Veracruzana. Yo soy Alexa Mendoza, soy egresada de la Facultad de Biología de la UV y estudiante del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías, también perteneciente a esta casa de estudios. Y me da muchísimo gusto estar con ustedes en otro programa más de ¿Qué te cuento? Y bueno, ojalá que si andan navegando en su red social favorita y se encuentran con esta transmisión, se animen a quedarse durante todo el programa, porque esta semana te vamos a contar sobre un fenómeno corrosivo que, aunque no lo percibimos mucho, nos afecta gota a gota. El tema del día de hoy es la lluvia ácida y la lluvia de soluciones. Y bueno, para contarnos sobre este tema tendremos a nuestra invitada de honor, la doctora María Concepción Barrera Domínguez. Ella es de la Facultad de Ciencias Químicas del campus Coatzacoalcos. Además de nuestra sección de entrevista, tendremos como cada semana la sección de Te cuento mi ciencia. Y bueno, antes de arrancar con nuestras secciones, queremos invitarlos a la chigüina de esta semana. Les voy a platicar un poquito sobre la chigüina. Bueno, este es un proyecto realizado por el Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. Esto a través de CANA, Museo de Ciencia y Tecnología de Veracruz, con la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Veracruzana. Y bueno, tiene el objetivo de comunicar de manera dinámica y clara avances en los conocimientos hechos por diversas personas investigadoras y veracruzanas en sus respectivas disciplinas de estudios. El acceso es libre y se realiza en las instalaciones de CANA, Museo de Ciencia y Tecnología de Veracruz, donde se ubicará una mesa de registro para las y los asistentes. Así que pueden buscarlo en las redes sociales también de la Dirección de Comunicación de la Ciencia por si están interesadas e interesados. Y bueno, ahora sí, nos vamos a ir con nuestra sección de entrevista. Recuerden que el tema del día de hoy es lluvia ácida y la lluvia de soluciones. Y qué mejor este día lluvioso que tenemos en la ciudad de Jalapa. Para esto, nuestra invitada especial es la doctora María Concepción Barrera Domínguez, de la Facultad de Ciencias Químicas y Campus Coatzacoalcos. Les voy a contar un poquito sobre su semblanza. Ella es doctora en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad de Iztapalapa. Cuenta con un postdoctorado en el Instituto Mexicano del Petróleo. Es también profesora de tiempo completo en la Universidad Veracruzana, Campus Coatzacoalcos, en donde es representante del cuerpo académico Físico-Química de Procesos. Además, es miembro de los núcleos académicos básicos del doctorado en Ingeniería Química y de la maestría en Ciencias en Tecnología Energética, así como miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, también con perfil PRODEP. Fue investigadora responsable del Laboratorio de Síntesis de Nanomateriales en el Instituto Mexicano del Petróleo de 2009 a 2011 y tuvo participación en 2 proyectos de investigación en colaboración con la Universidad de Berkeley y la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco. Ha publicado 22 artículos en revistas internacionales y 10 en nacionales, así como 31 memorias de congresos, participando también con 27 trabajos en congresos nacionales y 31 congresos internacionales. Sus líneas de investigación incluyen la síntesis, caracterización y evaluación catalítica de nanomateriales. Bueno, vamos a enlazarnos con ella para platicar más sobre el tema del día de hoy. Hola, doctora, mucho gusto, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, el día de hoy en la ciudad de Jalapa tenemos una lluvia de momentos calmadita, pero de momentos bastante torrencial. Y es lo que abunda aquí en la ciudad de Jalapa. Las lluvias son muy frecuentes y bueno, el tema del día creo que se va a ir muy bien con esta ciudad y con esta temática, porque nunca sabemos realmente a ciencia cierta cuándo es una lluvia normal, saludable, y cuándo podemos identificar una lluvia ácida, ¿no? Entonces estaremos platicando un poco sobre esto el día de hoy. Si me permite, voy a dar una breve introducción del tema y empezamos con la sección de entrevista. Bueno, elegimos este tema porque regularmente las lluvias, aunque casi siempre las consideramos como algo benéfico y a veces puede como arruinar nuestros planes a lo mejor, pues sí se considera algo benéfico porque limpian las ciudades, aseguran la agricultura
y mantienen el equilibrio de los ecosistemas naturales, pues básicamente haciendo el ciclo del agua, ¿no? Que todos conocemos. Pero, ¿qué sucede cuando a este ciclo le podemos agregar o le agregamos unos ingredientes sorpresas, ingredientes extras? Vamos a hablar sobre estos ingredientes que resultan en una lluvia ácida. Y bueno, para esto quisiera empezar por preguntarle cuál sería la diferencia entre una lluvia cotidiana, una lluvia normal, saludable, y si esto tiene un origen natural o si es meramente el resultado de las acciones humanas. Ok, bueno, la lluvia ácida es el resultado de la reacción de algunas emisiones de algunos compuestos contaminantes provenientes de ya sea de la industria, de los vehículos automotores o muchas veces de la industria termoquímica. Ajá. Okay. Precisamente por la combustión de carbón o de combustibles fósiles. Esta es una parte, digamos que la parte provocada por el hombre. Okay. La lluvia ácida también puede tener origen natural. ¿Por qué? Porque en las erupciones de los volcanes, por ejemplo, también se emiten muchas de estas sustancias, principalmente los dióxidos de azufre, que son los contaminantes primarios. Se le llaman contaminantes primarios porque son los que provienen de la fuente que los está originando. Estos contaminantes primarios reaccionan, digamos, con la atmósfera, con la humedad del agua y con la radiación del sol para producir ácidos que se van acumulando en las nubes. A esto se le llama acidificación de la nube. Okay. Pequeñas gotitas de ácido disueltas en las gotas de agua que contiene la nube, ¿no? Esto posteriormente precipita y entre mayor sea la cantidad de este ácido que ya se formó, es mayor la acidez de la lluvia y es más peligrosa, obviamente, ¿no? Y sí tiene dos orígenes, el natural y el provocado por el hombre. Ok, pero bueno, me imagino que la parte natural pues se mantiene en cierto equilibrio, ¿no? Y bueno, me hace pensar que la parte humana, las actividades que realizamos pues son de manera cotidiana, de manera pues diaria, no hay como una temporada en la que tengamos, en la que pongamos gasolina en nuestros carros, ¿no? Realmente lo estamos usando todo el tiempo y eso me hace pensar que seguramente pues es más problemático que lo que pudiera suceder de manera natural. Claro, esto es una constante, ¿no? Y entre mayor población hay, mayor necesidad de energía, mayor necesidad de automóviles que siguen emitiendo más contaminantes cada vez. Es constante, ¿no? Entonces, sí habría que pensar en ya empezar a poner soluciones, que ya se inició todo esto, ¿no? Desde la década de los 90 del siglo pasado, ya se empezaron a pensar en soluciones para evitar precisamente este tipo de contaminación. Ok, bueno, antes de entrar a la parte de las soluciones que seguramente son muy interesantes, ahorita nos platicaba de este ciclo del agua y los ácidos que se disuelven también en el aire y ese entonces sería nuestro ingrediente extra, ¿no? Que mencionábamos. Sería como el ingrediente extra en la lluvia es el ácido y bueno, me imagino que eso conlleva muchísimas consecuencias tanto ambientales como incluso en nuestra salud, ¿cierto? ¿Nos podría platicar un poquito sobre eso? Claro, las consecuencias ambientales, y para empezar, pues la acidificación de las nubes, ¿no? Ahí empieza todo. Posteriormente, estas nubes pueden ser llevadas por el viento a muchos lugares, ¿no? Tanto a las zonas agrícolas, a otras ciudades, a los océanos. Y esto, bueno, tiene consecuencias graves. Por ejemplo, en una zona agrícola, en donde cae lluvia ácida, se acidifica el suelo. El suelo en las zonas agrícolas tiene un pH. El pH es la medida de la acidez o la basicidad de un lugar, ¿no? En las zonas agrícolas el pH debe ser un poquito arriba de 7, es decir, un poco básico.
Entonces, si cae lluvia ácida, el pH empieza a bajar, empieza a acidificar el suelo, y esto obviamente afecta tanto a la tierra como a los microorganismos que ayudan a que la tierra se oxigene, las raíces de las plantas y la planta en general, ¿no? Esto es en cuanto a las zonas agrícolas. En cuanto a las ciudades, por ejemplo, si cae lluvia ácida, los ácidos son muy corrosivos, ¿no? Entonces, en cualquier construcción, edificio, casas, etcétera, puede infiltrarse el agua a través de la porosidad del concreto y llegar, digamos, hasta la parte metálica, que son las varillas, la estructura que sostiene a los edificios. Estos se empiezan a corroer y se debilitan, ¿no? Entonces puede haber el peligro de que durante un sismo, que nada tiene que ver con la lluvia ácida, se pueda colapsar un edificio, ¿no? En cuanto al patrimonio cultural, por ejemplo, las esculturas, digamos que de mármol, el mármol es de carbonato de calcio. El carbonato de calcio se disuelve en un ácido, se disuelve muy fácilmente. Entonces, la escultura de mármol se va a disolver, pues, ¿no? Y en cuanto a lagos y mares, pues también, en los lagos y mares hay un ecosistema en equilibrio. Los lagos tienen un pH un poco ácido, que puede llegar a 5, pero con la lluvia ácida puede llegar hasta 4 de pH, ¿no? Entonces empiezan a morir primero los peces, luego las algas, y se acaba el ecosistema. En cuanto a la salud, no te escucho. Ahí, hablando sobre estos números de 5, 2, ¿cuál sería la referencia para saber cuál es el normal, no? Bueno, el pH de la lluvia, el pH natural, digamos, puede llegar hasta 5. Esto porque uno de los componentes de la atmósfera es el CO2. Este CO2, con la humedad de la atmósfera, produce ácido carbónico. Este ácido carbónico le da cierta acidez al agua, al agua de lluvia, que puede llegar hasta 5. Pero ya si le agregamos dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, que producen ácido sulfúrico y ácido nítrico, puede bajar hasta 4, que es 40 veces más ácido que una lluvia que tiene un pH natural. Aunque pensáramos que, por ejemplo, de 5 a 4 es poca la diferencia, realmente solo son como referencias y sí hay un impacto, aunque sea de una unidad a otra, me imagino, ¿no? Sí, porque el pH se mide en escala logarítmica, digamos que no aumenta de manera lineal, sino que que baje de 5 a 4 representa un valor muy grande, 40 veces más. Comentario de Estre Nori, nos dicen, buenas tardes, ¿por qué algunas frutas y verduras cuando las como saben a humedad? ¿Se debe al agua con que las riegan? ¿Tendrá alguna relación? Bueno, no directamente con la lluvia ácida, o sea, podría ser que el agua se esté infiltrando precisamente por la acción del ácido que se esté infiltrando en la fruta, y eso provoque que sepan a humedad, ¿no? Ok, vaya. Y bueno, yo también tenía la pregunta, hace rato se la mencionaba un poquito antes de entrar al programa, de qué tan frecuentes son estas lluvias ácidas y si hay manera de que nosotros las podamos identificar, o sea, nosotros como personas normales, o cómo le hacen los científicos para saber la frecuencia en la que suceden las lluvias ácidas. Ok, en cuanto a la frecuencia, pues depende de la temporada del año, ¿no? En temporada de lluvia, al inicio de la temporada podrían llegar a ser más ácidas. ¿Por qué? Porque durante toda la época de sequía se estuvo acumulando ácido en la atmósfera, ¿no? Ok. Al principio de la temporada de lluvias suelen ser más ácidas y la frecuencia va a depender de la frecuencia de las lluvias, ¿no? Aunque
pues en la atmósfera siempre hay humedad. Entonces, aunque no se vea como una lluvia, esas gotitas de agua microscópicas que no las vemos normalmente, también llevan ácido y siempre están actuando sobre los seres vivos, sobre los monumentos, sobre la salud. Cuando respiramos, respiramos aire húmedo. Si lleva ácido, pues obviamente nos afecta, ¿no? Ok, sí, seguramente. Y bueno, también le preguntaba sobre cómo podemos observar en nuestro ambiente, cómo podemos observar que hubo presencia de una lluvia ácida. Bueno, él no es tan directo. Nosotros, así como tal, como personas que vamos de acá para allá, y vemos que llueve y deja de llover, y así, no es tan fácil detectarlo, porque esto sería cuestión de tiempo, ¿no? Entonces, la lluvia ácida, pues, tendría que ser ácido concentrado, así puro ácido, para que viéramos el efecto inmediato, ¿no? Ajá. Lleva un tiempo identificar que está habiendo lluvia ácida en nuestro entorno. ¿Por qué? Porque empezamos a ver que nuestras plantitas se ponen amarillentas las hojas, o se empiezan a morir, o que la planta de sus casas se está oxidando, se está corroyendo. Pero eso es cuestión de tiempo, ¿no? Para realmente detectar si la lluvia es ácida o no, habría que hacer una medición en el laboratorio, una medición de pH, teniendo como referencia que el pH de la lluvia, el pH natural es de máximo 5, ¿no? Ajá. De abajo de 5, que son los valores de 7 a 0, son valores de pH ácido, y entre más abajo, más ácido. Y de 4 es que sí está habiendo lluvia ácida, ¿no? Ok, pero entonces, sobre la frecuencia, por ejemplo, ¿hay algún como porcentaje o proporción en comparación con las lluvias normales, o sea, las que se mantienen en los niveles regulares o normales de pH? ¿Hay alguna relación o porcentaje entre las lluvias saludables, por así decirlo, y las ácidas? O, por ejemplo, en esta temporada de lluvias, la mayoría podríamos considerar que llevan un poco de acidificación. Depende del lugar donde vives, del tipo de industria que puede llegar a emitir estos contaminantes primarios, como el dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno y CO2. Y hay mucha industria y muchos vehículos automotores, y lo más probable es que todo el tiempo haya lluvia ácida, porque, como comentábamos hace rato, estas emisiones son de manera constante, o sea, nunca terminan. Pues. Si acaso en la noche bajan un poco las emisiones, pero a lo que otra vez, ¿no? Y la acumulación en las nubes, en las gotitas de agua, es constante. Entonces, depende del entorno. Ok. Por ejemplo, podría ser mayor, no sé, en la Ciudad de México, que hay mayor emisión de CO2 y otros contaminantes, que por ejemplo en una ciudad más pequeña, pongamos de ejemplo Jalapa, ¿no? Por ejemplo. Claro. Me imagino. Y también, por ejemplo, las faldas de los volcanes, por ejemplo en el Popocatépetl, que ha estado en erupción constante en los últimos años, seguramente alrededor hay lluvia ácida y la atmósfera está acidificada. Ok. Bueno, antes de pasar a la parte de soluciones, que es donde es las propuestas nuevas que se están dando para pues, buscar una forma de remediar esto, por último quería preguntarle sobre las enfermedades, porque hablamos como cómo afecta a nuestros pues, objetos, ¿no? En nuestro ambiente, en nuestra ciudad, nuestra casa, el aspecto ambiental de los ecosistemas naturales. Pero al final, por ejemplo, yo vi también algún dato sobre pues, los alimentos que consumimos, que justamente, como mencionaban en los comentarios, pueden ser indirectamente afectados por estas lluvias ácidas, ¿no? También, perdón, antes de terminar, hay un comentario aquí en Facebook que nos dice que si almacenamos agua de lluvia ácida y la hervimos, ¿se termina ese ácido o hace daño? No. Al contrario, se concentra más, porque al hervir el agua se empieza a evaporar, pero el ácido no necesariamente se va a evaporar igual que el agua. Ok. Hace más concentrada
el ácido en esa agua y puede ser más ácido. Sí, cierto. Y en cuanto a la parte de la salud y los alimentos, ¿qué tanto llega a hacer esta afectación? Igual depende de la concentración que tengamos de ácido en la atmósfera del lugar donde vivimos, pero sí puede llegar a ser grave. Te puede afectar tanto la piel, puede causar quemaduras de leves a graves, dependiendo de la concentración del ácido en la lluvia. Y también, pues como te comentaba hace rato, nosotros estamos respirando constantemente aire húmedo, ¿no? Claro. Depende del lugar donde vives, la humedad del aire. Entonces, entre mayor sea la humedad y la concentración de los ácidos, puede dañarnos las vías respiratorias, si lleva metales pesados, que por lo general una lluvia ácida siempre trae consigo metales pesados, también puede llegar a afectar el cerebro, el hígado, el sistema digestivo también. Si a alguien se le ocurre agua de lluvia en un entorno donde la lluvia, donde hay mucha industria que emite este tipo de contaminantes, te puede dañar todo. Claro. Ok, justamente eso nos preguntaban por acá, entonces no debemos tomar agua de lluvia en ningún momento. No, no, porque ahorita, como todos vemos, todo el tiempo hay un aumento de vehículos automotores que siempre están emitiendo contaminantes, ¿no? Entonces, claro, todo el tiempo se está acumulando en las nubes. Ok, doctora, y ahora sí, hacia la parte de soluciones. Yo sé que usted ha estudiado y ha tenido algunas investigaciones en este tema. Y bueno, quería preguntarle qué tipo de medidas públicas existen pues, para garantizar la regulación de estas problemáticas a nivel político, a lo mejor. Y pues, por otra parte, qué se está haciendo desde la academia, en su caso, y qué soluciones podríamos implementar nosotros como ciudadanos. Ok, bueno, lo primero en cuanto al control de los contaminantes es la emisión de normas, ¿no? Y estas normas, a través del tiempo y a través de todos los estudios que se han venido realizando, perdón, cada vez son más estrictas en cuanto al contenido de elementos o compuestos que pudieran ser contaminantes, ¿no? La lluvia ácida tiene su origen en la combustión de combustibles fósiles, propiamente, ¿no? Ahí lo que se ha hecho es atacar, digamos, de raíz, en un principio, el problema. Es decir, lo primero que hay que hacer es eliminar estos contaminantes, el azufre, el nitrógeno, de los combustibles fósiles. Es decir, del petróleo crudo, lo primero que se hace en cuanto a este tema es eliminar el azufre. Hay un proceso de refinería que se llama hidrodesulfuración, precisamente, y otro que se llama hidrodesnitrogenación, que de la cantidad de azufre que por naturaleza ya lo trae el petróleo, la cantidad de azufre y nitrógeno, se trata de eliminar la mayor cantidad posible para que cuando ya se vaya a ser utilizado por los automóviles, ya sea que utilicen diésel, gasolina o turbocina, prácticamente no llegue azufre ni nitrógeno. Eso es lo primero que se hace. Ahora, aquí entra, digamos, un poco mi trabajo, porque para lograr esto se requiere de que en el proceso de la refinería, en el reactor, haya un material que sea precisamente capaz, haz de cuenta que es como una malla donde pasa el petróleo a desulfurar, lleva cierta cantidad de azufre, pasa por esta mallita que tiene un material que se llama catalizador, que retiene la mayor cantidad de azufre, y cuando pasa este combustible de esa capa, ya prácticamente no tiene azufre o nitrógeno. Entonces aquí digamos que es a lo que yo me he dedicado, ¿no? A diseñar ese material
que sea capaz de eliminar prácticamente todo el azufre de este tipo de combustible. Eso es en cuanto a la refinería, ¿no? Y eso es parte de mi trabajo, ¿no? El diseño de este tipo de nanomateriales, se llama, que son los catalizadores que te ayudan a eliminar el azufre en la mayor cantidad posible. ¿Por qué se requiere que se elimine el azufre desde ahí? Porque los carros, los automóviles ahora tienen lo que se llama el convertidor catalítico. Okay. El convertidor catalítico tiene un accesorio, que digamos que es una cerámica que lleva metales preciosos, en especial platino, iridio y paladio. Okay. Estos metales son muy sensibles, se envenenan con el azufre y entonces ya no pueden convertir los gases de efecto invernadero en gases no nocivos, ¿no? Por ejemplo, nitrógeno, oxígeno y agua. El convertidor catalítico hace eso. De los gases de efecto invernadero los convierte a agua, oxígeno y nitrógeno, que no son nocivos para el medio ambiente ni para el ser humano. Súper, sí. Le trae mucho azufre, este catalizador del convertidor se envenena y ya no funciona. Y entonces empieza a emitir otra vez, ¿no? A la muestra de estos contaminantes. Ok. Esa es otra de las soluciones que se han implementado, ¿no? Desde, digamos, a los autos desde 1993 a la fecha, ya todos traen de fábrica su convertidor catalítico. Los que se fabricaron antes de esa fecha, hay que ponerles un convertidor. De fábrica no lo traen. Entonces, estos autos siempre están emitiendo contaminantes, ¿no? Ok, entiendo. Y bueno, en la parte sobre, por ejemplo, qué podemos hacer nosotros como ciudadanos, también le iba a preguntar sobre estos productos que a veces hay en el súper, en el mercado, que utilizan, que dicen que quitan los efectos de las lluvias ácidas, ¿no? Por ejemplo, para los carros, justamente. ¿Qué es lo que hacen estos productos? Y además, ¿qué otras medidas podemos tomar nosotros como ciudadanos? Ok, bueno, esos productos precisamente lo que hacen es limpiar, por ejemplo, los convertidores catalíticos, van junto con el combustible, le dan una limpiadita, digamos, al convertidor para que pueda seguir funcionando de manera eficiente, ¿no? Ok. Ahora, lo que nosotros podemos hacer es empezar a reducir nuestro consumo energético. ¿Por qué? Porque muchas veces la energía que tenemos en casa viene de plantas termoeléctricas. O cualquier planta que produzca electricidad puede llegar a necesitar energía para producirla. Y para darle energía a esto se quema carbón, se quema petróleo y estos combustibles que se utilizan para las termoeléctricas o para las industrias ¿cómo se llaman esto? Permíteme, se me va la palabra. Sí. Metalúrgicas. Okay. Se tiene que quemar necesariamente algún tipo de combustible fósil para suministrarles energía. Y esto necesariamente va a emitir otra vez estos contaminantes primarios que van a producir lluvia ácida. Entonces, entre más energía se requiere, más emisiones están contaminando la atmósfera. Si nosotros empezamos a reducir nuestro consumo de energía, se va a requerir menos combustible, menos quema de combustible y se va a empezar a reducir este tipo de contaminación. Otra es plantar muchos árboles, muchas plantas, muchas flores, para que estos retengan el CO2 y no se forme ácido carbónico en las nubes, o que no se forme tanto, porque esto también provoca la lluvia ácida, ¿no? Esa es otra. Y otra también podría ser, pues empezar a dejar un poco el automóvil, ¿no? También.
porque necesariamente necesita combustible y si no está bien el convertido en contaminantes, empezar a caminar un poco más, tal vez, si nos queda cerca el lugar a donde vamos, o empezar a usar bicicleta. Eso es lo que yo sugiero que pudiéramos hacer. Claro, y además yo también sugeriría respetar y apoyar ciertas iniciativas pues de regulación, como es, por ejemplo, en algunas ciudades el no circula, ¿no? Que están pensadas para este tipo de situaciones o problemáticas que contaminan y así podemos empezar a regular a lo mejor estos procesos de contaminación. Y bueno, creo que también es importante todo lo que usted mencionó de pues regular nuestro consumo de carbono, ¿no? También. Hay algunos comentarios aquí en Facebook, nos dicen también que si la lluvia ácida afecta a edificios y construcciones. También preguntan que porque aquí me conocen en un proyecto para almacenar agua de lluvia, ok, pero supongo que a lo mejor es para otro tipo de utilización, o sea, quién sabe para qué la utilicen. Y también la lluvia ácida tiene relación con la corrosión que sufren los carros, que es lo que ya platicábamos también. Y se pueden utilizar las fuentes de energía limpia para reducir la emisión de contaminantes y con eso reducir la lluvia ácida. Esa es una pregunta también que nos hacen. Claro, sí, se me pasó comentar eso, pero sí, darle mayor importancia a la producción de combustibles amigables con el medio ambiente, que sean de otras fuentes que no sea el petróleo, ¿no? Combustibles fósiles, como por ejemplo de biomasa, que también ya hay muchos estudios ahorita para producir combustibles, biocombustibles se les llama, ¿no? Entonces, sí, también eso definitivamente hay que darle un mayor impulso, ¿no? A la producción de energías limpias. Sí, claro que sí. Pues doctora, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por esta plática tan amena y tan interesante que nos deja mucho aprendizaje. Esperamos que haya sido de su agrado la entrevista y bueno, no sé si tenga algún comentario para cerrar. Claro que sí, pues primero que nada muchas gracias por la invitación, me dio mucho gusto estar aquí con ustedes compartiendo un poco de lo que todos de alguna manera ya sabemos, ¿no? Pero hay que enfatizarlo. Y pues invitar a todos a que creemos un poco de conciencia en cuanto al medio ambiente y pues nada, o sea, actuar, no solamente es de decir, sino de actuar, ¿no? Y pues me despido con muchísimo gusto de haber estado con ustedes y espero volverlos a ver pronto. Muchísimas gracias, esperamos lo mismo, tenerla por acá muy pronto con algún otro tema y siempre será bienvenida a este programa de ¿Qué te cuento? Gracias, muy amable. Bonita tarde, doctora, nos vemos. Ok, pues esa fue nuestra entrevista. Recuerden, el tema del día de hoy fue lluvias ácidas y lluvias de soluciones, así que los invitamos a seguir las recomendaciones que nos dio la doctora. Y bueno, ahora vamos a ir con nuestra sección de Te cuento mi ciencia. Esta vez es el turno de Frida Saori García Vivas. Ella es de la maestría en neuroetología de la Universidad Veracruzana, región Jalapa. Vamos a ver qué nos preparó. Hola, mi nombre es Frida Saori y este es mi proyecto de maestría que estoy realizando en el Instituto de Neuroetología. A lo largo de los años hemos indagado sobre la selección sexual y cómo funciona en diferentes especies. En la iguana verde, a pesar de que los machos tienen rasgos más llamativos, se ha cuestionado cómo influye en la selección de pareja, por lo que en este proyecto se quiere encontrar qué características toman en cuenta las hembras para seleccionar al macho y si éstas pueden ser heredadas a las crías. Para esto se está trabajando dentro de la UMA de Iguana Verde, Iguanarma, ubicada en la ciudad de Cardel, Veracruz. Se monitorearon a los machos que cortejaron y copularon con las hembras, registrando aspectos tanto físicos como conductuales de cada uno, y así entender cómo obtienen el éxito de apareamiento. Posteriormente se identificaron los nidos de cada hembra
y más adelante se tomó en cuenta el éxito de eclosión y el tamaño de las crías para determinar si los rasgos sexuales, así como la capacidad de supervivencia, fueron heredadas por el macho. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a Frida Saori García Vivas. Ella es de la maestría en neuroetología de la Universidad Veracruzana. Y bueno, felicidades por su investigación. Y ahora sí, ha llegado el momento de despedirnos. Esperamos que el programa del día de hoy haya sido de su agrado y les recordamos que pueden compartir el programa en sus perfiles para que esta información llegue a muchísimas más personas. Además, si eres estudiante de la Universidad Veracruzana, te recordamos que puedes participar en esta sección de Te Cuento Mi Ciencia, contándonos en tan solo 1 minuto sobre tu trabajo de investigación. Las cápsulas se estarán compartiendo en las redes sociales de la Dirección de Comunicación de la Ciencia, que te invitamos a seguir, están aquí abajo de mí, y el autor o la autora de la cápsula mayormente compartida será acreedor de un obsequio no monetario por parte de la Dirección de Comunicación de la Ciencia y tendrá la oportunidad de ser invitado especial a este programa para platicar un poco más a fondo sobre su investigación. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Yo soy Alexa Mendoza, me dio mucho gusto pasar una tarde más de sábado con ustedes y nos vemos el próximo sábado a las 5 de la tarde en un programa más de ¿Qué te cuento? ¡Hasta luego!